¿Qué harías si un solo momento pudiera alterar el curso de tu vida para siempre? Santiago Maldini se encontraba al borde de un momento así en una noche tormentosa en la Ciudad de México, donde la lluvia caía en cortinas implacables, inundando las calles y empapando la misma esencia de su existencia. El sonido del trueno resonaba como un redoble de tambor, anunciando un cambio que aún no podía comprender. Poco sabía él que su vida, que había sido meticulosamente construida en torno al poder, el éxito y el control, estaba a punto de desmoronarse de la manera más inesperada. Santiago era un hombre de estatura y ambición, un poderoso empresario respetado y temido en igual medida. Llevaba su riqueza como una armadura, un escudo contra la vulnerabilidad y las cicatrices emocionales dejadas por traumas pasados. Su esposa, Clara, había sido la luz de su vida, un faro de calidez que había templado su naturaleza fría y calculadora. Pero su repentina muerte lo había dejado vacío, un caparazón del hombre que solía ser, persiguiendo sombras de éxito mientras se ahogaba en la soledad. Sus sueños de un imperio floreciente estaban ensombrecidos por un vacío que roía su alma, haciéndolo cuestionar los mismos cimientos de su existencia. Sin embargo, en esa fatídica noche, mientras Santiago navegaba por las calles inundadas, su mente era un torbellino de pensamientos, cada uno arrastrándolo más hondo en la desesperación. La tormenta afuera reflejaba la tempestad dentro de él, reflejando su lucha interna, un hombre que lo tenía todo pero se sentía completamente solo. Justo entonces, en medio de las aguas turbias de la calle, algo llamó su atención. Era un bulto, pequeño y frágil, flotando impotente en la caótica corriente. Impulsado por un instinto que pensó que estaba enterrado hace mucho tiempo, Santiago se detuvo y se adentró en el agua. Su corazón latía con fuerza mientras se agachaba, los dedos temblando al agarrar la pequeña forma. Era un bebé, de no más de unos meses, empapado y temblando, pero vivo. En el momento en que sus miradas se encontraron, Santiago sintió un vínculo inexplicable, una conexión que trascendía su aislamiento. Este bebé, a quien más tarde llamaría Miguel, no era solo un niño indefenso, era una línea de vida lanzada al tumultuoso mar de duelo y arrepentimiento de Santiago. Mientras acunaba a Miguel en sus brazos, la mente de Santiago se llenó de preguntas. ¿Cómo había terminado este niño aquí, abandonado en medio de una tormenta? ¿Qué tipo de mundo había sido traído? La dura realidad de su entorno se filtró en su conciencia, recordándole los desafíos que enfrentaban aquellos menos afortunados. La Ciudad de México, vibrante pero peligrosa, estaba llena de vida, pero también de las sombras de la pobreza y la desesperación. Era un lugar donde los ambiciosos prosperaban, pero los vulnerables a menudo quedaban a su suerte, un contraste marcado que Santiago había ignorado durante mucho tiempo en su búsqueda de poder. En ese momento, mientras luchaba contra la lluvia y el caos que lo rodeaba, Santiago se enfrentó al conflicto principal de su vida, la marcada división entre sus ambiciones y la cruda realidad del mundo que habitaba. Había construido su imperio sobre las espaldas de otros, a menudo haciéndose el ciego ante el sufrimiento a su alrededor. Pero al sostener a Miguel, ya no podía ignorar la verdad. El niño representaba todo lo que Santiago había perdido: inocencia, esperanza y la capacidad de amar incondicionalmente. Sin embargo, rescatar a Miguel era solo el comienzo. Santiago pronto se encontró atrapado en una red de secretos y mentiras, secretos que habían estado enterrados en lo más profundo de su propio corazón. La llegada de este niño lo obligó a confrontar los fantasmas de su pasado, incluida la verdad sobre Clara y su hija, Mariela. A medida que comenzaba a desentrañar las capas de su vida, Santiago se dio cuenta de que el camino hacia la redención no sería fácil. Requeriría que enfrentara sus miedos más profundos y las traiciones de aquellos a quienes alguna vez llamó amigos. El peso emocional de su viaje se volvió más pesado a medida que descubría que Mateo, su antiguo socio comercial, había estado orquestando una serie de traiciones que no solo amenazaban su negocio, sino también su propia existencia. La codicia y la ambición de Mateo reflejaban el propio pasado de Santiago, un reflejo del hombre que solía ser, un hombre dispuesto a sacrificarlo todo por el éxito. Pero ahora, con Miguel en su vida, Santiago sentía el surgimiento de un tipo diferente de ambición, una arraigada en el amor, la familia y la búsqueda de la verdad. Cada revelación sobre Clara y Mariela hizo que Santiago cayera en un torbellino de culpa y arrepentimiento. Ya no era solo un poderoso empresario, era un hombre que lidiaba con las consecuencias de sus elecciones,
un hombre que debía afrontar el dolor que había causado a aquellos que amaba. Las apuestas eran más altas que nunca, y el conflicto dentro de él reflejaba el caos externo que amenazaba con envolverlo. A medida que navegaba por este paisaje traicionero, Santiago se encontró cuestionando sus creencias, confrontando la idea del perdón y luchando con la noción de lo que realmente significaba ser un padre. ¿Podría liberarse de las cadenas de su pasado y abrazar un futuro lleno de amor y redención? ¿O sucumbiría a la oscuridad que lo había atormentado durante tanto tiempo? En medio de esta agitación, la tormenta que una vez se sintió como un enemigo se convirtió en un catalizador para la transformación. Las aguas de la inundación, que habían amenazado con ahogarlo, en cambio, lavaron los restos de su antigua vida, dejando atrás un lienzo en blanco en el que Santiago podía pintar un nuevo comienzo. Miguel, el niño abandonado que había rescatado, se convirtió en la encarnación de la esperanza, una oportunidad para que Santiago reconstruyera no solo su vida, sino su propia esencia. A medida que la lluvia finalmente disminuyó y los primeros rayos de sol rompieron las nubes, Santiago se encontró en la encrucijada de su existencia, listo para enfrentar los desafíos que se avecinaban. El camino hacia la redención estaba lleno de obstáculos, pero era un viaje que finalmente estaba dispuesto a emprender. Empoderado por el amor hacia este niño y el deseo de descubrir la verdad, Santiago abrazó la agitación emocional y la promesa de una nueva vida, una que estaría entrelazada para siempre con el destino del pequeño Miguel. Lo que le esperaba pondría a prueba su resiliencia y desafiaría su esencia misma, pero por primera vez en años, Santiago sintió un destello de esperanza encendiéndose dentro de él. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de abrazar las profundas lecciones de amor, perdón y la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Con Miguel a su lado, Santiago estaba decidido a navegar la tormenta, buscar justicia y recuperar la vida que casi había perdido. Mientras Santiago estaba allí a la luz del amanecer, acunando a Miguel contra su pecho, sintió un destello de determinación encendiéndose dentro de él. Sin embargo, el camino que tenía por delante estaba envuelto en incertidumbre. Su desafío inmediato no era solo proveer para el niño, sino protegerlo del mismo mundo que casi le había costado la vida. El peso de la responsabilidad lo presionaba, y con ello llegó la realización de que debía enfrentar a Mateo y sus planes insidiosos. Santiago siempre había sido un hombre que prefería operar en las sombras, pero ahora la luz iluminaba sus miedos, el miedo al fracaso, a la insuficiencia y a perder a otro ser querido. Regresar a su oficina era una tarea desalentadora. El imponente edificio representaba no solo su imperio, sino un campo de batalla donde la confianza había sido aniquilada. Al entrar al vestíbulo, el familiar aroma a mármol pulido y colonia cara se sentía asfixiante. Fue allí donde había construido su reputación. Sin embargo, las paredes ahora resonaban con los recuerdos de la traición. La mente de Santiago estaba acelerada. Sabía que Mateo estaría esperando, su sonrisa una falsa máscara para las intenciones venenosas que acechaban por debajo. Antes de que pudiera siquiera entrar a la sala de conferencias, Santiago fue interceptado por Ana, su nueva asistente. Joven y ambiciosa, se había unido a la firma poco después de la muerte de Clara, una cara fresca en un ambiente que se había vuelto rancio para él. Ana tenía una chispa, una determinación que recordaba a Santiago al hombre que solía ser, y aún así, dudaba en dejarla entrar. ¿Se convertiría ella en otra víctima de su tumultuoso camino? Ana la saludó, su voz una mezcla de calidez y aprensión. ¿Has visto a Mateo? No aún, respondió ella, frunciendo ligeramente el ceño. Pero he oído rumores sobre algunos cambios que está impulsando. Ha estado reuniéndose con nuestros mayores inversionistas. La mención de inversionistas envió un escalofrío a través de Santiago. Mateo no era solo un socio, era una serpiente, enrollándose en torno a sus ambiciones compartidas, listo para atacar cuando Santiago estuviera más vulnerable. Sin embargo, la idea de enfrentarlo solo se sentía insuperable. La vulnerabilidad de Santiago era palpable, y por primera vez consideró confiar en Ana. Pero, ¿podía confiar en ella? ¿Entendería la fragilidad de la situación? Justo cuando estaba a punto de responder, Mateo entró en la sala, su presencia dominante y tóxica. Santiago, dijo, su tono goteando con una falsa amabilidad. Esperaba que pudiéramos discutir nuestra estrategia a seguir. Santiago apretó la mandíbula, luchando contra el impulso de atacar.
Lo último que quería era entablar una batalla de ingenio con Mateo, especialmente con el destino de Miguel pendiendo de un hilo. Estoy dispuesto a escuchar, pero nuestras prioridades han cambiado. Los ojos de Mateo se entrecerraron, un destello de molestia cruzando su rostro. ¿Cambiar? ¿Te refieres a causa de un niño? Esto no es una caridad, Santiago. Tenemos un imperio que proteger. El ataque dolió, y Santiago sintió que su pulso se aceleraba. Había trabajado incansablemente para construir este imperio, pero le había costado su humanidad. Lo que hago no es caridad, replicó, su voz más firme de lo que se sentía. Se trata de crear un legado que incluye compasión. La confrontación encendió un fuego dentro de él, pero también reveló el abismo entre sus ideales. La búsqueda de poder de Mateo era implacable, un espejo que reflejaba los aspectos más oscuros del pasado de Santiago. Se encontró cuestionando hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a Miguel, y qué sacrificios tendría que hacer. ¿Tendría que comprometer su moral para superar a Mateo? A medida que avanzaba la reunión, Santiago sintió el peso de sus decisiones presionando sobre él. Ya no podía ignorar el hecho de que el niño que había rescatado estaba ahora en el centro de un juego peligroso. Las apuestas nunca habían sido tan altas, y la desesperación por el poder se había transformado en una desesperada necesidad de protección. Después de la reunión, Santiago buscó consuelo en la soledad de su oficina. Miró hacia el extenso horizonte de la ciudad, perdido en sus pensamientos, cuando Ana tocó cautelosamente y entró. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó, percibiendo la agitación que flotaba en el aire. Santiago se volvió hacia ella, las paredes que había construido a su alrededor comenzando a agrietarse. No estoy seguro de cómo navegar esto, Ana. Siempre he confiado en mis instintos, pero ahora hay un niño involucrado. Sus ojos se suavizaron, y de manera inesperada, ella se acercó, cerrando la brecha entre un mentor y un confidente. No estás solo en esto, Santiago. Has construido un equipo, una familia, aunque no lo sientas así en este momento. Puedes apoyarte en nosotros. Las palabras resonaron profundamente en Santiago, evocando el anhelo que había enterrado desde la muerte de Clara. Quizás esta era la primera lección que necesitaba aprender, que la vulnerabilidad podía ser una fuente de fortaleza, no solo una carga. Pero la conexión emocional estaba plagada de complicaciones. ¿Podría permitirse volver a depender de otros? En los días que siguieron, Santiago se encontró enfrentando un nuevo conjunto de desafíos. Las maquinaciones de Mateo eran implacables. Comenzó a socavar las decisiones de Santiago, susurrando dudas en los oídos de los inversionistas. Rumores circulaban de que Santiago estaba perdiendo su ventaja, que su juicio estaba nublado por problemas personales. Con cada día que pasaba, las paredes de su imperio parecían cerrarse, y sintió el familiar agarre del miedo apretándose alrededor de su garganta. En medio del caos corporativo, la relación de Santiago con Miguel floreció. El niño, con su risa inocente y su asombro de ojos abiertos, infundió nueva vida en el fatigado espíritu de Santiago. Sin embargo, la alegría a menudo estaba puntuada por momentos de ansiedad. ¿Qué pasaría si los fracasos de Santiago como empresario se trasladaran a su rol como padre? Ese pensamiento lo atormentaba, empujándolo a enfrentar la verdad. Aún estaba lidiando con sus propios demonios. Una noche, mientras alimentaba a Miguel, Santiago fue golpeado por una poderosa realización. No solo estaba luchando contra Mateo, estaba luchando contra el hombre en que se había convertido. Cada vez que miraba a los ojos de Miguel, veía un reflejo del amor que había perdido, de los sueños que había abandonado. Era un recordatorio doloroso de los sacrificios que tendría que hacer, no solo por el niño, sino por sí mismo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la presión aumentó. Santiago buscó aliados en lugares inesperados. Se acercó a la hermana de Clara, Lucía, una mujer ferozmente independiente que siempre había permanecido en las sombras del éxito de Santiago. Lucía se había distanciado de la familia desde el fallecimiento de Clara, pero Santiago sentía una urgencia por reconectar, por abrazar los lazos familiares que había descuidado. Cuando finalmente se acercó a Lucía, lo hizo con una mezcla de esperanza y vacilación. Se encontraron en un pequeño café, el peso de las palabras no pronunciadas pesado en el aire. «He echado de menos, Lucía», comenzó,
su voz cargada de emoción. He estado perdido sin Clara, y necesito tu orientación. Los ojos de Lucía eran agudos, evaluándolo con una mezcla de escepticismo y preocupación. Siempre has sido un hombre ambicioso, Santiago. Pero la ambición tiene sus costos. ¿Qué es lo que realmente quieres? La pregunta golpeó profundo, obligando a Santiago a enfrentar no solo sus fracasos pasados, sino sus aspiraciones futuras. Quiero proteger a Miguel, admitió, su voz apenas un susurro. Quiero crear una vida para él que no logré darle a Clara. La expresión de Lucía se suavizó, y ella extendió la mano sobre la mesa, colocando su mano sobre la de él. Entonces debes estar dispuesto a luchar por ello. No solo contra Mateo, sino contra el hombre en que te has convertido. Necesitas abrazar la vulnerabilidad que viene con el amor. Sus palabras resonaron en su mente mucho después de que terminó su conversación. Santiago se dio cuenta de que su camino hacia la redención no solo se trataba de derrotar a Mateo, se trataba de transformar su propia identidad. Tenía que aprender a equilibrar al empresario despiadado con el padre compasivo, y eso requería enfrentar las muchas capas de su existencia. A medida que Santiago continuaba navegando por la traición de los negocios, también comenzó a abrazar las lecciones que Miguel le ofrecía, lecciones de amor, confianza y resiliencia. Sin embargo, el conflicto externo con Mateo seguía siendo grande, un recordatorio de que la batalla estaba lejos de haber terminado. Con cada día que pasaba, las apuestas crecían y los riesgos se volvían más profundos. Santiago necesitaría reunir cada onza de fuerza y determinación que tuviera para proteger el vínculo que había forjado con Miguel, incluso cuando las sombras de su pasado amenazaban con envolverlo una vez más. A medida que Santiago navegaba por las traicioneras aguas de su imperio corporativo, surgieron nuevos desafíos que amenazaban con desestabilizar no solo su negocio, sino el frágil santuario que había comenzado a construir para Miguel. Los susurros de duda se habían transformado en una cacofonía de disenso. La influencia de Mateo se estaba propagando como un virus, infectando las mentes de los inversores y miembros de la Junta por igual. Circulaban rumores de que Santiago ya no era apto para liderar, que se había enredado demasiado emocionalmente en asuntos personales para tomar decisiones empresariales sólidas. Cada día traía nuevos ataques, y cada día Santiago sentía que el suelo bajo sus pies se estaba moviendo. El costo emocional de la presión creciente comenzó a manifestarse físicamente. Santiago se encontró despertando en las primeras horas, empapado de sudor, atormentado por pesadillas en las que no podía salvar a Miguel del mismo mundo del que intentaba escapar. Sus manos temblaban mientras servía su café de la mañana, y atrapó su reflejo en la ventana oscurecida, con los ojos hundidos y atormentados. El peso de la responsabilidad era insoportable. No solo estaba luchando por su carrera, sino por el futuro de Miguel, y las apuestas nunca habían sido tan altas. En medio de esta turbulencia, su relación con Ana se volvía cada vez más complicada. Ella había servido inicialmente como un faro de esperanza, un recordatorio del potencial de rejuvenecimiento y confianza. Pero a medida que la presión aumentaba, Santiago comenzó a retirarse, temiendo que cualquier conexión emocional la pusiera en peligro. Ana, sintiendo la distancia, lo confrontó una tarde en su oficina. «Me está cerrando, Santiago. Quiero ayudar, pero no puedo hacerlo si sigues alejándome». Sus palabras calaron hondo, y Santiago sintió una mezcla de resentimiento y anhelo. Admiraba su determinación, pero el miedo de perder a otra persona que le importaba era abrumador. «Solo estoy tratando de protegerte», respondió, la frustración evidente en su tono. «Esto ya no es solo un negocio, es un campo de batalla. No puedo dejar que mis vulnerabilidades pongan a nadie en riesgo». Pero Ana no se desanimó. «¿Crees que soy débil? No eres el único que ha luchado batallas. Yo también he tenido las mías». Su voz temblaba con el peso de sus propias luchas, y Santiago se dio cuenta de cuánto la había subestimado. Ella representaba una nueva generación, una que podía desafiar el statu quo y luchar contra los mismos sistemas de poder que él había aceptado una vez como inmutables. Sintiendo la presión de los ataques en aumento de Mateo, Santiago buscó consuelo en sus noches con Miguel, pero incluso esos momentos estaban teñidos de ansiedad. Cuando recogía al niño de la guardería, escaneaba el área, paranoico de que los secuaces de Mateo estuvieran al acecho, listos para explotar cualquier debilidad. Una tarde,
Mientras jugaban en el parque, el corazón de Santiago se aceleró al notar una figura familiar a lo lejos, uno de los asociados de Mateo, observándolo atentamente. El pánico lo envolvió, y rápidamente sacó a Miguel, la risa inocente del niño contrastando bruscamente con el terror que se había instalado en el pecho de Santiago. La creciente amenaza de las maquinaciones de Mateo pronto se vio agravada por reveses financieros. Santiago recibió una llamada urgente de su contador, quien le informó que varios inversores estaban reconsiderando sus compromisos, citando preocupaciones sobre el liderazgo de Santiago y los rumores que rodeaban su vida personal. La conversación lo dejó aturdido. El imperio que había construido se estaba desmoronando, y con él, el futuro que había imaginado para Miguel. La tensión entre la ambición y los valores personales se convirtió en un abismo que ya no podía ignorar. Tenía que decidir si luchar con todas sus fuerzas para salvar su imperio o redefinir el éxito en sus propios términos. La desesperación llevó a Santiago a tomar una decisión fatídica. Contactó a la hermana de Clara, Lucía, en busca de ayuda. Las dos siempre habían compartido un vínculo tácito, una conexión forjada a través del dolor compartido. Necesitaba su perspectiva, su fortaleza y, quizás, incluso sus conexiones. Acordaron encontrarse de nuevo, pero esta vez en un entorno más estratégico, una gala de inversores donde ambos podrían hacer contactos y, tal vez, influir en algunas opiniones a su favor. En la gala, la atmósfera era eléctrica, llena de lo más destacado del mundo corporativo. Santiago se sintió fuera de lugar, el peso de sus inseguridades le carcomía. Pero a medida que él y Lucía socializaban, comenzó a sentir una chispa de esperanza. Juntos, se acercaron a potenciales inversores, su dinámica demostrando ser una poderosa combinación de la visión de Santiago y la elocuencia de Lucía. Sin embargo, mientras recorrían el lugar, Santiago sintió un punzón de culpa por arrastrar a Lucía de vuelta a un mundo del que ella había estado tratando de escapar tras la muerte de Clara. Esa noche, mientras compartían una bebida en un rincón más tranquilo del lugar, Lucía lo instó a enfrentar sus miedos más profundos. ¿Qué pasa si todo esto se desmorona, Santiago, y si pierdes todo? Su tono era suave, pero la pregunta estaba impregnada de urgencia. No puedo pensar así, respondió él, su voz dura. Perder no es una opción. No puedo decepcionar a Miguel. Los ojos de Lucía se suavizaron, pero ella continuó. ¿Pero qué pasa si perder significa que finalmente puedes dejar ir el pasado? Y si es tu oportunidad de reconstruir, de redefinir el éxito no por tus ambiciones, sino por el amor que puedes dar. La conversación despertó algo dentro de Santiago, una chispa de realización de que quizás la batalla que estaba librando no era solo contra Mateo, sino contra la propia definición de sí mismo. Había pasado años equiparando el éxito con el poder, pero ahora se encontraba anhelando algo más profundo, algo más significativo. La idea de renovación personal comenzó a echar raíces, pero estaba entrelazada con el miedo al fracaso que lo había atormentado durante tanto tiempo. A medida que la noche avanzaba, la determinación de Santiago comenzó a flaquear. El paisaje social que una vez había navegado con confianza ahora se sentía como un campo minado, y la realización de que su imperio estaba construido sobre terreno inestable lo empujó al borde de la desesperación. El peso del mundo se sentía insoportable, y se encontró cuestionando si tenía la fuerza para luchar contra los insidiosos planes de Mateo. Cada revés se sentía como un clavo en el ataúd de sus ambiciones, y luchaba con la perspectiva de rendirse ante el caos. Sin embargo, mientras Santiago caminaba a casa esa noche, el aire fresco besaba su piel, anclándolo en la realidad de su situación. Recordó la risa de Miguel, la pureza del vínculo que compartían y la esencia misma de lo que estaba luchando. No se trataba solo de negocios, se trataba de legado, amor y la oportunidad de crear un entorno nutritivo para el niño que había encendido una chispa de esperanza dentro de él. Al día siguiente, Santiago despertó con una nueva determinación. Confrontaría a Mateo de manera directa, pero no con la intención de retaliar de la misma manera despiadada. En cambio, expondría las maquinaciones de Mateo por lo que realmente eran, manipulaciones diseñadas para incitar miedo y socavar la confianza. Comenzó a reunir información, contactando a aliados que habían sido leales a él, aquellos que alguna vez creyeron en su visión de compasión e integridad en los negocios. A medida que se preparaba para la batalla que tenía por delante, se encontró reflexionando sobre las lecciones aprendidas de Miguel y Lucía.
La vulnerabilidad podría ser una fortaleza, y abrazar su lado emocional no equivalía a debilidad. Santiago se dio cuenta de que, para proteger a Miguel, necesitaba proteger su propio corazón, mantenerse firme en sus valores y creencias, y forjar un camino que no solo se tratara de ganar, sino de crear un futuro mejor. El escenario estaba preparado para una confrontación que redefiniría el viaje de Santiago. Las piezas estaban en movimiento, y él estaba listo para reclamar no solo su imperio, sino la esencia del hombre en que quería convertirse. Mientras se preparaba para el inminente enfrentamiento con Mateo, sintió una chispa de esperanza encendiéndose dentro de él, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la determinación podría iluminar el camino hacia adelante. Mientras Santiago se preparaba para la confrontación con Mateo, la tensión en su pecho se apretaba como un tornillo. Se sumergió en la estrategia, reuniendo información y movilizando a sus aliados leales. Sin embargo, justo cuando comenzó a sentir una chispa de esperanza, el universo le propinó un golpe devastador. Una mañana fresca, mientras Santiago tomaba café y revisaba documentos en su oficina, su teléfono sonó con una llamada que hizo añicos su frágil sentido de control. Era una voz familiar, pero esta vez temblaba de urgencia. «Santiago, soy Lucía. Necesitas ir al hospital. Es Miguel, ha tenido un accidente». El mundo a su alrededor giró mientras luchaba por comprender sus palabras. La taza de café se le escapó de las manos, rompiéndose contra el suelo, reflejando la ruptura de su corazón. «¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó?», tartamudeó, con el pánico subiendo por su garganta como bilis. «Se cayó en el parque. Creen que podría tener una conmoción cerebral. Por favor, ven rápidamente». La línea se cortó, dejando a Santiago en un silencio tan profundo que se sentía sofocante. Ya no era un hombre al borde de una batalla corporativa, era un padre, enfrentado a la posibilidad de perder todo lo que más amaba. El camino al hospital fue un borrón, marcado por el latido frenético de su corazón y las oraciones desesperadas susurradas entre dientes. Cada luz roja se sentía como una eternidad, cada momento que pasaba era un recordatorio de cuán frágil podía ser la vida. Cuando finalmente llegó, el olor estéril del antiséptico llenó el aire, y las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, añadiendo a la atmósfera desorientadora. Se apresuró a la sala de emergencias pediátricas, su mente acelerada con los peores escenarios posibles. En la sala de espera, estaba Lucía, con los ojos bien abiertos por la preocupación. La vista de ella trajo una ola de alivio mezclada con temor. «Él está estable, pero están haciendo pruebas», le aseguró, aunque su voz temblaba. Santiago sintió un abrumador impulso de colapsar, pero se obligó a mantenerse en pie, a ser el pilar de fuerza que Miguel necesitaba. Mientras esperaban, el tiempo se estiró en un continuo agonizante. Cada minuto se sentía como una vida, llena de miedos no expresados y el peso de lo que podría suceder. Intercambiaron miradas llenas de palabras no dichas, de arrepentimiento, amor y la incertidumbre que se cernía sobre ellos. Finalmente, un doctor se acercó, y el corazón de Santiago volvió a acelerarse. «¿Señor Santiago?». La expresión del doctor era seria, pero no sombría. «Miguel está despierto y responde. Tiene una conmoción leve, pero debería recuperarse por completo». Un alivio lo inundó como una ola de marea, dejándolo sin aliento. Las piernas de Santiago se sentían débiles bajo él, y se apoyó en la pared para sostenerse. Había imaginado lo peor, pero ahora la realidad de la situación era mucho menos grave. Sin embargo, mientras el doctor hablaba sobre posibles complicaciones, la mente de Santiago divagaba hacia las implicaciones de este accidente. Cuando finalmente se le permitió ver a Miguel, la vista de su hijo acostado en una cama de hospital, pequeño y vulnerable, golpeó a Santiago como un golpe físico. Los ojos brillantes del niño se encontraron con los suyos, llenos de una mezcla de miedo y amor. «¿Papá?». La voz de Miguel era suave, casi un susurro, y Santiago sintió su corazón hincharse con una mezcla indescriptible de emociones. «Hey, amigo. Estoy aquí», dijo, su voz espesa con lágrimas no derramadas. Se sentó al borde de la cama, tomando la pequeña mano de Miguel en la suya. El calor del agarre de su hijo lo ancló, recordándole lo que realmente importaba. Mientras estaba allí, Santiago experimentó una profunda epifanía.
Las batallas en el mundo corporativo parecían triviales ante la fragilidad de su hijo. La lucha contra Mateo, aunque importante, palidecía en comparación con la lucha por el bienestar de Miguel. En ese momento, reevaluó sus prioridades, dándose cuenta de que el imperio que había construido no tenía sentido si no proporcionaba un ambiente seguro y amoroso para que Miguel prosperara. En los días siguientes, a medida que Miguel se recuperaba, Santiago se sumergió en estar presente. Leyó cuentos, jugó juegos y pasó cada momento atesorando el vínculo que compartían. El accidente había sido una llamada de atención, forzándolo a enfrentar las profundidades de sus miedos y la verdadera esencia del éxito. Ya no quería ser un hombre definido por el poder y la riqueza, quería ser un padre que inculcara amor, resiliencia e integridad en su hijo. La experiencia con Miguel también profundizó su conexión con Lucía. Ella había estado allí en todo momento, ofreciendo apoyo y comprensión de una manera que se sentía tanto reconfortante como empoderadora. Santiago comenzó a verla no solo como una amiga, sino como alguien que podría ser parte de un nuevo capítulo en su vida, uno donde el amor y la asociación eran tan importantes como la ambición. A medida que caminaban por el parque una vez que Miguel estuvo lo suficientemente bien para salir del hospital, Santiago se encontró reflexionando sobre el poder de la vulnerabilidad. Ahora entendía que admitir miedo, buscar ayuda y fomentar conexiones no eran signos de debilidad, sino de una profunda fortaleza. El mundo a su alrededor se sentía diferente, impregnado de una riqueza que antes le había eludido. El punto de inflexión no había venido de una batalla corporativa o una maniobra estratégica contra Mateo, sino de un lugar de emoción cruda y amor parental. Santiago se dio cuenta de que la confrontación con Mateo aún llegaría, pero la enfrentaría no por desesperación o miedo, sino para proteger el futuro que quería construir para Miguel, un futuro basado en la confianza, el amor y la autenticidad. Mientras jugaban en el parque, Santiago sintió que una renovada sensación de propósito surgía dentro de él. Las apuestas eran altas, pero no pelearía por un imperio construido sobre cimientos inestables, pelearía por un legado fundamentado en los valores que ahora apreciaba. Y mientras veía a Miguel reír, la alegría desbordándose de su pequeño cuerpo, Santiago supo que esto era solo el comienzo de un nuevo viaje, uno donde podría redefinir el éxito en sus propios términos, con amor y resiliencia en primer plano. El escenario estaba preparado para el inminente enfrentamiento con Mateo, pero ahora Santiago estaba armado con algo mucho más poderoso que la ambición. Estaba alimentado por un amor profundo que guiaría sus decisiones e iluminaría su camino, sin importar los desafíos que se presentaran. Y con esa realización, se sintió listo para reclamar no solo su imperio, sino la esencia misma de lo que estaba destinado a ser. A medida que Santiago se preparaba para la inevitable confrontación con Mateo, los ecos de sus recientes experiencias con Miguel reverberaban en su mente. La estancia en el hospital había remodelado su perspectiva, transformándolo de un hombre impulsado únicamente por la ambición en un padre que entendía la gravedad del amor y la protección. Había desaparecido el guerrero corporativo de una sola mente, en su lugar se erguía un hombre listo para reclamar no solo su imperio, sino su identidad, fortalecido por los lazos de familia y amistad. Los días posteriores a la recuperación de Miguel estaban marcados por un sentido de urgencia y determinación. Los aliados de Santiago comenzaron a reunirse, amigos que habían estado a su lado en las buenas y en las malas, cada uno ahora más que solo un socio comercial, eran una coalición de espíritus afines unida en su deseo de justicia contra Mateo. Se comunicó con Carlos, su confidente de toda la vida, quien siempre había sido una voz de razón en medio del caos de la guerra corporativa. «Vamos a necesitar tus ideas», dijo Santiago, el peso de sus palabras cargado de implicaciones. Carlos asintió, con determinación grabada en su rostro. Prometió, «Tendré al equipo haciendo simulaciones y trazando estrategias. Nos prepararemos para cada posible ángulo que Mateo pueda tomar». Santiago sintió una oleada de gratitud al darse cuenta de lo afortunado que era de tener aliados que comprendían la profundidad de su lucha. Lucía también se convirtió en parte integral de sus preparativos. Su apoyo inquebrantable había sido un bálsamo durante los tumultuosos días en el hospital, y ahora, mientras estrategizaban juntos, encontró que sus ideas eran invaluables. No se trata solo del dinero o del poder, ¿verdad? Se trata de crear un futuro en el que Miguel se sienta seguro y valorado, dijo una noche mientras extendían documentos sobre la mesa del comedor, una sala de guerra improvisada. Santiago la miró,
dándose cuenta de que tenía razón. La lucha ya no era solo por la supremacía corporativa, se trataba de forjar un legado de integridad y compasión. Exactamente, respondió, la convicción en su voz resonando clara. Necesitamos mostrarle a Mateo que su reinado de manipulación y miedo ya no tendrá poder. Cada día traía nuevas capas de preparación. Santiago se sumergió en la logística de la confrontación mientras también se tomaba tiempo para momentos de reflexión. Frecuentemente se encontraba en el parque, observando a Miguel jugar, la risa de su hijo un recordatorio tranquilizador de por qué luchaba. Sin embargo, incluso en medio de esta alegría, las dudas acechaban en las sombras de su mente. ¿Y si fallaba? ¿Y si su lucha por un futuro mejor terminaba en ruina? Fue durante uno de esos momentos de contemplación que se encontró con Sofía, una joven que había recientemente unido a su equipo. Era apasionada, decidida y feroz en su defensa de la justicia social. Mientras conversaban, Santiago supo que ella había enfrentado sus propias luchas contra la adversidad y su determinación lo inspiró. No podemos solo luchar contra Mateo, necesitamos cambiar cómo se hacen las cosas. Necesitamos empoderar a otros para que se levanten contra su tipo, instó, sus ojos brillando con convicción. Sus palabras encendieron algo dentro de él. Santiago sintió el despertar de un movimiento colectivo, uno que podría reunir apoyo no solo para su batalla, sino para una causa más amplia. Se acercó a otros en su comunidad que habían sido marginados por las tácticas despiadadas de Mateo, invitándolos a unirse. La respuesta fue abrumadora. Las personas que antes se habían sentido impotentes comenzaron a levantarse, unidas por una visión compartida de justicia y empoderamiento. A medida que se acercaba el día de la confrontación, Santiago se sentía tanto emocionado como aterrorizado. Las apuestas nunca habían sido tan altas, y necesitaba encontrar una manera de canalizar sus miedos en fortaleza. Una noche, se quedó solo en el balcón de su apartamento, mirando el paisaje urbano que una vez le había parecido un campo de batalla pero que ahora aparecía como un lienzo de posibilidades. En ese momento de quietud, reflexionó sobre las lecciones que había aprendido, la importancia de la vulnerabilidad, el poder de la comunidad y el vínculo inquebrantable del amor. Comprendió que, aunque el próximo enfrentamiento con Mateo sería significativo, era solo un capítulo en una historia mucho más grande, una historia de resiliencia, recuperación y redescubrimiento. La pieza final del rompecabezas llegó de manera inesperada. Solo días antes de la confrontación, Santiago recibió un aviso anónimo de que Mateo estaba planeando un contraataque, uno que podría socavar todo por lo que Santiago había trabajado. La noticia envió ondas de ansiedad a través de él, sabía que tenía que actuar rápido. Reuniendo a sus aliados, idearon un plan para anticiparse al movimiento de Mateo, transformando la amenaza en una oportunidad para exponer públicamente sus tácticas deshonestas. A medida que se acercaba la noche anterior a la confrontación, Santiago reunió a su equipo en una pequeña sala de conferencias. El aire estaba cargado de anticipación y determinación. Cada miembro del equipo compartió sus pensamientos y miedos, creando un espacio que se sentía tanto vulnerable como empoderador. Ya no eran solo individuos, eran una fuerza unida, lista para enfrentar lo que Mateo les arrojara. Lucía puso su mano en el hombro de Santiago, anclándolo en el momento. Pase lo que pase mañana, recuerda que estamos juntos en esto. No estás solo, dijo, su voz firme. Él encontró su mirada, y en ese instante, sintió una oleada de fortaleza y solidaridad. El día siguiente amaneció con una energía eléctrica, y mientras Santiago se preparaba para la reunión, reflexionó sobre el viaje que lo había llevado hasta aquí. Había enfrentado sus miedos, confrontado su pasado y abrazado el amor y el apoyo de sus aliados. Ya no era solo un hombre impulsado por la ambición, era un padre, un amigo y un defensor del cambio. Al entrar en la sala de conferencias donde tendría lugar la confrontación con Mateo, tomó una respiración profunda, anclándose en el conocimiento de que estaba luchando no solo por él mismo, sino por Miguel, por Lucía y por todos los que habían sufrido bajo el reinado de Mateo. El momento había llegado, y con él, la promesa de transformación y esperanza. En esa sala, Santiago sabía que la batalla que se avecinaba requeriría más que solo estrategia. Demandaría autenticidad, coraje y la inquebrantable creencia de que juntos podrían desmantelar las paredes de opresión que Mateo había construido. Al enfrentarse a su adversario,
Santiago sintió el poder de la unidad surgiendo dentro de él, listo para reclamar no solo su legado, sino para encender un movimiento que podría cambiarlo todo. Al entrar en la sala de conferencias, la atmósfera chisporroteaba de tensión. El aire estaba denso con palabras no dichas, un aliento colectivo sostenido con fuerza en anticipación de la confrontación que se avecinaba. A un lado de la larga mesa pulida estaba Mateo, su expresión una máscara de calma superioridad, un contraste marcado con el torbellino de emociones que giraba dentro de Santiago. Se había preparado para este momento, pero la realidad se sentía más abrumadora que cualquier simulación o sesión de estrategia pudiera transmitir. Las apuestas eran monumentales. Santiago no estaba luchando solo por sí mismo o por su negocio, estaba defendiendo a Miguel y a todos aquellos que habían sufrido bajo las tácticas despiadadas de Mateo. Cada latido se sentía como un redoble de tambor, resonando con el peso del momento. Podía sentir a sus aliados detrás de él, su presencia era un apoyo silencioso pero palpable. Lucía, Carlos y Sofía estaban listos, sus ojos reflejando la determinación que se había convertido en su fuerza colectiva. Mateo se arrastró, con una sonrisa burlona en sus labios. Se reclinó en su silla, exudando un aire de confianza que era tan irritante como intimidante. Asumo que finalmente te has dado cuenta de que estás fuera de tu profundidad, Santiago. Santiago tomó una respiración profunda, recordando las lecciones que había aprendido a lo largo de su tumultuoso camino. La importancia del amor, la vulnerabilidad y la fuerza comunitaria surgía dentro de él, proporcionando una fuerza estabilizadora contra las burlas de Mateo. Esto no se trata solo de negocios, Mateo. Se trata de las vidas que has destruido y de las personas que has manipulado para tu propio beneficio. Esto termina aquí. La sonrisa burlona de Mateo se desvaneció, reemplazada por un destello de molestia. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? Eres un tonto. Con un gesto de su mano, hizo señas a su asistente para que distribuyera documentos. Yo sostengo las riendas aquí. Mira estos contratos, legalmente vinculantes, a prueba de balas. Tu pequeña coalición no es más que una casa de cartas lista para colapsar. El corazón de Santiago se aceleró al mirar los documentos que se pasaban. Los contratos que Mateo presentaba eran, de hecho, formidables, pero él había llegado preparado. Subestimas la determinación de las personas cuando están unidas, declaró Santiago, con la voz firme. Estos documentos pueden ser vinculantes, pero fueron forjados en la decepción y la avaricia. Tengo evidencia de tus prácticas poco éticas, de la coerción y las amenazas que has empleado para mantener a la gente en silencio. No eres el titán intocable que crees ser. Susurros recorrieron la sala, y Santiago sintió el peso de sus miradas sobre él. Este era el momento para el que se había preparado, pero también el momento en que todo podría escaparse si titubeaba. Sacó de su maletín una memoria USB que contenía evidencia contundente de la corrupción de Mateo. Estoy preparado para hacer esto público. El mundo verá la verdad, y tu imperio se derrumbará. Los ojos de Mateo se estrecharon, la furia aflorando a la superficie. ¿Crees que puedes intimidarme con amenazas? Estás jugando un juego peligroso, Santiago. El aire chisporroteaba con hostilidad mientras Mateo se inclinaba hacia adelante, su voz amenazante. Podría arruinarte en un instante. Tu hijo sufriría las consecuencias de tu necedad. La respiración de Santiago se detuvo, una ola de protectividad lo invadió. Miguel era su todo, y la idea de que él se viera arrastrado a esta lucha le envió un escalofrío por la espalda. Sin embargo, en ese momento, surgió una profunda claridad. Esto ya no se trataba solo de él, se trataba de enfrentarse a un matón en defensa de aquellos que eran vulnerables. No lo tocarás, dijo Santiago, su voz un feroz susurro de convicción. Puedes tener poder, pero no tienes amor. Y eso es lo que realmente importa. La sala cayó en silencio, la tensión era palpable. Santiago podía sentir a sus aliados apoyándolo, su creencia en su causa dándole fuerza. El peso emocional del momento lo envolvió, una oleada de solidaridad que reforzó su determinación. Se volvió hacia su equipo, captando la mirada feroz de Lucía, el asentimiento firme de Carlos y el espíritu ardiente de Sofía. Estaban unidos, una fuerza contra la tiranía que representaba Mateo. Vamos a mostrarle, declaró Santiago,
su voz elevándose con determinación. Conectó la memoria USB a la laptop, proyectando la evidencia en la pantalla. La sala se llenó con el sonido de conversaciones grabadas, correos electrónicos que describían amenazas y testimonios de aquellos que habían sufrido bajo el reinado de Mateo. Cada revelación era un puñal al cuidadosamente construido disfraz de Mateo, y Santiago sintió una oleada de euforia a medida que la marea comenzaba a cambiar. La expresión de Mateo cambió, una mezcla de incredulidad y rabia. «Esto es una tontería. Estás agarrándote de un clavo ardiendo». Pero la confianza en su voz vaciló, las grietas en su fachada se hicieron evidentes a medida que Santiago continuaba presentando la evidencia. A medida que las grabaciones se reproducían, Santiago sintió que el peso del pasado se aligeraba. Cada pieza de evidencia no solo era un golpe para Mateo, sino una liberación para aquellos que habían sufrido en silencio. El impacto emocional fue profundo, ya que Santiago presenció cómo los rostros de sus aliados se iluminaban de esperanza. Ya no eran solo espectadores, eran parte de un movimiento, una ola de cambio que no podía ser detenida. Has construido tu imperio sobre el miedo, Mateo, pero hoy lo desmantelamos con valentía y verdad, declaró Santiago, la convicción en su voz resonando en la sala. Hoy, nos mantenemos por la justicia, por aquellos que han sido silenciados y por un futuro donde el amor y la integridad prevalezcan. El rostro de Mateo se contorsionó de furia mientras se ponía de pie, golpeando las manos sobre la mesa. ¿Crees que esto terminará con tu victoria? Destruiré todo lo que te importa. Crees que eres un héroe, pero solo eres un peón en un juego mucho más grande. Santiago se mantuvo firme, las lecciones de vulnerabilidad y fortaleza fluyendo a través de él. No, Mateo. Tú eres el peón. Tu reinado de manipulación ha terminado. Puedes intentar amenazarme, pero no me rendiré. Elijo estar al lado de aquellos que han sido oprimidos, y juntos, nos levantaremos. El clímax alcanzó su punto máximo cuando Mateo hizo un movimiento desesperado para recuperar el control, tratando de influir en la sala con su carisma y amenazas. Pero Santiago había aprendido la importancia de la unidad, y sintió el apoyo inquebrantable de sus aliados detrás de él. Ya no estaban solos, eran una fuerza colectiva, listos para enfrentar lo que viniera. En un momento de claridad, Santiago decidió arriesgarlo todo. «Llevaremos esto a los medios», anunció, con voz firme. «Mostraremos al mundo quién eres realmente. Tu tiempo ha terminado, Mateo». La realización le llegó a Mateo cuando la sala estalló en murmullos de acuerdo. Santiago había transformado la confrontación en un movimiento, y el peso emocional del momento pesaba en el aire. Había enfrentado su mayor desafío, y aunque la batalla estaba lejos de terminar, este momento marcó un cambio definitivo. Al salir de la sala de conferencias, Santiago sintió una sensación de liberación invadirlo. El resultado era incierto, pero se había defendido de lo que era correcto, y al hacerlo, había recuperado no solo su legado, sino también su identidad y propósito. El impacto emocional reverberó en el grupo, forjando lazos de solidaridad que solo crecerían más fuertes ante la adversidad. En ese momento, Santiago entendió la profunda verdad: el amor, el apoyo y el coraje eran más poderosos que cualquier imperio construido sobre el miedo. Estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos, en busca de justicia y un futuro más brillante para Miguel y todos los que habían sufrido a manos de Mateo. La batalla apenas comenzaba, pero ya no tenían miedo. Estaban listos para luchar. Cuando Santiago y sus aliados salieron de la sala de conferencias, el peso del momento los abrumó. Los ecos de su confrontación con Mateo persistieron en el aire, una mezcla de exaltación y temor girando en sus mentes. En la secuela, la atmósfera se sentía cargada, como si el edificio mismo hubiera cambiado con la gravedad de sus acciones. Las consecuencias inmediatas del audaz movimiento de Santiago eran palpables. La noticia de la confrontación se propagó como un incendio, abarcando los medios locales y las redes sociales. El nombre de Santiago ahora estaba asociado con un movimiento en auge contra la corrupción, y se dio cuenta de que la batalla apenas había comenzado. La amenaza de represalias legales de Mateo se cernía grande. Sin embargo, el coraje que había convocado catalizó una ola de apoyo de aquellos que habían soportado la tiranía de Mateo. Se comunicaron con historias de resiliencia y solidaridad, sus experiencias convirtiéndose en un coro contra las injusticias infligidas sobre ellos.
En los días que siguieron, Santiago se encontró en el centro de atención, empujado a un papel que nunca había anticipado. Entrevistas y reuniones comunitarias reemplazaron sus momentos de tranquilidad y lidiaba con la nueva responsabilidad. Sabía que había encendido una llama de esperanza, pero con ella venía la carga de liderazgo. El miedo al fracaso lo devoraba, susurrando dudas en los rincones de su mente. Sin embargo, cada vez que se enfrentaba a una multitud, recordaba a Miguel y a todos los demás que habían sufrido. Sus rostros se convirtieron en su guía, un recordatorio constante de por qué había tomado esta posición. A medida que el foco de los medios brillaba intensamente sobre Santiago, se enfrentó a una ola inesperada de reflexión. Reconoció cuán lejos había llegado desde el hombre que una vez se sintió impotente ante las maquinaciones de Mateo. Las lecciones aprendidas, sobre el amor, la vulnerabilidad y la fuerza encontrada en la comunidad, lo habían transformado. Entendió que el verdadero poder no residía en la dominación, sino en la conexión. El viaje lo había remodelado. Ya no era solo un empresario, sino un faro de esperanza para aquellos que anhelaban un cambio. Lucía, Carlos y Sofía también fueron irrevocablemente cambiados por los eventos. Lucía asumió un papel de liderazgo dentro de la coalición, su espíritu feroz encendiendo a otros para unirse al movimiento. Siempre había sido la fuerza silenciosa detrás de Santiago, pero ahora se mantenía erguida, guiando discusiones y reuniendo apoyo. Carlos, que antes dudaba en expresar sus preocupaciones, encontró su pasión encendida. Comenzó a organizar foros comunitarios, creando espacios seguros para que aquellos afectados por las prácticas de Mateo compartieran sus historias. Sofía, con su determinación ardiente, se encargó de la campaña en redes sociales, amplificando su mensaje mucho más allá de su comunidad local. Juntos, formaron una red de apoyo mutuo, sus lazos inquebrantables. A medida que la presión aumentaba, Santiago organizó una reunión para reflexionar sobre su viaje. La sala se llenó de rostros familiares, cada uno un testimonio de sus luchas y resiliencia colectiva. Santiago se puso frente a ellos, sintiendo el peso de sus expectativas pero también la calidez de su camaradería. Hemos enfrentado la oscuridad juntos, y ahora tenemos la oportunidad de llevar luz a nuestra comunidad, dijo, su voz firme. Esto no se trata solo de nosotros, se trata de crear un futuro donde todos tengan voz. En ese momento, Santiago se dio cuenta de que la confrontación con Mateo había sido un catalizador para algo más grande que él mismo. Había unido a un grupo diverso de individuos, cada uno con sus propias historias, luchando por una causa común. Las conexiones emocionales formadas en esa sala reverberaron hacia afuera, inspirando a otros a unirse a su lucha por la justicia. Las consecuencias inmediatas no estuvieron exentas de desafíos. Los ataques represivos de Mateo llegaron rápidamente, pero Santiago y sus aliados estaban preparados. Habían construido una red de apoyo y resiliencia, extrayendo fuerza de las historias de los demás. Cada contratiempo fue enfrentado con renovada determinación, y aprendieron el poder de la solidaridad frente a la adversidad. A medida que los días se convirtieron en semanas, Santiago pasó momentos tranquilos reflexionando sobre su viaje. Reconoció que la lucha contra Mateo no era solo una batalla contra un hombre, era una lucha contra una cultura de miedo y manipulación. Era un viaje de crecimiento personal, transformándose de un hombre encadenado por la duda en un líder impulsado por el amor y la compasión. Encontró gratitud en las conexiones que había forjado, comprendiendo que eran la base de su nueva fuerza. La coalición comenzó a ver cambios concretos en su comunidad. Los negocios locales comenzaron a prosperar a medida que las personas se unían en apoyo a quienes habían sido agraviados. Se generaron conversaciones sobre prácticas éticas y un sentido de empoderamiento llenó el aire. Santiago sintió una sensación de propósito reavivada dentro de él, una realización de que no solo estaban luchando por sí mismos, sino por una sociedad más justa, un legado para Miguel y las generaciones futuras. A medida que la coalición crecía, Santiago se encontró al borde de la próxima fase de su viaje. Habían descubierto una verdad que ya no podía ser silenciada, y él entendió que esto era apenas el comienzo. La lucha contra Mateo había encendido una llama de valentía, y era tiempo de expandir ese fuego más allá de su comunidad. Él imaginaba un futuro donde su voz colectiva pudiera desafiar el statu quo, inspirando a otros a levantarse contra la opresión. En los momentos de reflexión tranquila,
Santiago reconoció el camino que tenía por delante. Entendía que la lucha por la justicia no sería fácil, pero sentía una paz al saber que ya no estaba solo. Había forjado lazos inquebrantables con aquellos a su lado, y juntos enfrentarían los desafíos que se presentaran. A medida que se preparaban para sus próximos pasos, un profundo sentido de esperanza llenó el aire. La batalla contra Mateo estaba lejos de haber terminado, pero Santiago había aprendido que el amor, el apoyo y la valentía podían desmantelar incluso a los adversarios más formidables. Estaban listos para luchar por un futuro donde la justicia prevaleciera, donde cada voz importara y donde el amor conquistara el miedo. En ese momento de claridad, Santiago abrazó las lecciones de su viaje. Se había transformado de un hombre definido por sus luchas a un líder impulsado por un propósito. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos, armado con la inquebrantable creencia de que juntos podían cambiar el mundo. Mientras Santiago se encontraba ante la multitud reunida, una ola de calidez lo invadió. Podía ver la esperanza reflejada en sus ojos, una determinación compartida que pulsaba en la sala como una entidad viva. Era un momento de fuerza colectiva, una manifestación de todo por lo que habían luchado juntos. Cada rostro contaba una historia, historias de dolor, resiliencia y el inquebrantable deseo de justicia. Santiago sintió la gravedad de su viaje y supo que habían cruzado un umbral del cual no había retorno. En los días que siguieron, el impacto de la coalición se extendió por la comunidad. Organizaron protestas pacíficas, reuniones estratégicas y campañas de concientización que iluminaron las prácticas corruptas de Mateo. Cada iniciativa no solo atrajo la atención hacia su causa, sino que también fomentó un sentido de unidad entre los habitantes del pueblo. Las voces que antes estaban silenciadas comenzaron a elevarse, compartiendo sus experiencias y exigiendo cambios. Santiago se maravilló de cómo un solo acto de valentía había transformado el paisaje de su comunidad. Lucía, ahora liderando con confianza la coalición, se convirtió en un emblema de empoderamiento. Sus apasionados discursos inspiraron a muchos a tomar una postura, y ella animó a los que la rodeaban a ver el poder que tenían. Carlos, una vez un participante renuente, encontró su voz en el movimiento. Compartió sus experiencias con vulnerabilidad, fomentando empatía y conexión entre los asistentes a sus foros comunitarios. La campaña en redes sociales de Sofía ganó impulso, difundiendo su mensaje lejos y ancho. Ya no eran solo un grupo de individuos, se habían convertido en una fuerza formidable por el cambio. Pero no fue sin desafíos. Mateo respondió con amenazas legales, intentando intimidar a Santiago y sus aliados. Sus intentos de silenciarlos solo alimentaron su determinación. Cada vez que Santiago sentía el peso de la duda infiltrándose, miraba a sus aliados. Su apoyo inquebrantable le recordaba que no solo estaban luchando por su propia justicia, estaban luchando por cada persona que alguna vez se sintió impotente. Juntos enfrentarían lo que fuera que viniera, fortalecidos por la fuerza que encontraron en unos a otros. En medio del caos, Santiago encontró momentos de paz. A menudo se retiraba a un pequeño parque cerca de su oficina, donde se reunió por primera vez con Lucía, Carlos y Sofía para idear su misión. Sentado en un banco desgastado, reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. El viaje había sido uno de autodescubrimiento, de reconocer la importancia de la comunidad, el amor y la justicia. Santiago entendió que la lucha contra Mateo no era meramente sobre desmantelar una figura corrupta, sino sobre fomentar un entorno donde la verdad y la integridad pudieran florecer. A medida que las semanas se convertían en meses, la influencia de la coalición creció. Obtuvieron aliados de pueblos vecinos, conectándose con activistas que compartían su visión. El movimiento comenzó a cobrar vida propia, encendiendo fuegos de cambio en lugares que Santiago nunca había imaginado. Ya no era solo un hombre de negocios, era un líder, un catalizador para una revolución que alcanzó más allá de su propia comunidad. En una reunión particularmente conmovedora, Santiago tomó un momento para dirigirse a la multitud. No solo estamos luchando por nosotros mismos, dijo, su voz firme, fortalecida por el apoyo que lo rodeaba. Estamos luchando por un futuro donde nuestros hijos puedan crecer sin miedo, donde la justicia prevalezca sobre la corrupción y donde el amor triunfe sobre el miedo. Juntos, estamos reescribiendo la narrativa de nuestra comunidad. El aplauso que siguió fue ensordecedor,
reverberando por el salón y hasta las calles más allá. Fue un momento de victoria, no solo para Santiago, sino para todos los que se habían sentido marginados u oprimidos. Estaban reclamando su poder, y Santiago sintió una profunda sensación de realización inundarlo. A medida que la coalición se preparaba para su próxima gran protesta, Santiago se encontraba con Lucía, Carlos y Sofía, mirando a la multitud que se había reunido. Sintió su energía, su latido colectivo, y supo que esto era solo el comienzo. La lucha contra Mateo aún continuaba, pero ahora Santiago estaba lleno de un renovado sentido de propósito. Imaginaba un futuro donde su movimiento inspirara a otros en todo el país, donde las personas se levantaran contra la injusticia en sus propias comunidades. Las últimas reflexiones de Santiago vinieron mientras observaba el sol ponerse sobre el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Pensó en todos los sacrificios realizados, las historias compartidas y las conexiones forjadas. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero valdría la pena. Con cada paso, se acercaban a un futuro definido no por el miedo, sino por la esperanza, el amor y la solidaridad inquebrantable. En este momento de claridad, Santiago sintió el peso de su viaje cristalizarse en una profunda revelación. La verdadera fuerza no reside en el poder o el control, sino en el coraje de mantenerse juntos por lo que es correcto. Se dio cuenta de que los lazos que habían formado eran inquebrantables, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. A medida que las primeras estrellas comenzaban a titilar en el cielo oscurecido, Santiago se volvió hacia sus amigos, sus aliados, y sonrió. «Juntos, vamos a cambiar el mundo», declaró, sintiendo la verdad de sus palabras resonar en lo más profundo de él. La coalición avanzó, fortalecida por su misión compartida, lista para abrazar los desafíos que venían. No solo estaban luchando contra Mateo, estaban luchando por un futuro más brillante, donde cada voz importaba y el amor conquistaba el miedo. A medida que Santiago y sus aliados entraban en la noche, llevaban consigo la promesa de un nuevo amanecer. No eran solo un grupo de individuos, eran un movimiento. En sus corazones, sostenían la creencia de que el cambio era posible, y estaban decididos a lograrlo. Este viaje los había transformado a todos, encendiendo una pasión que no sería extinguida. Para Santiago, el futuro estaba lleno de posibilidades, y sabía que cada desafío que enfrentaran solo fortalecería su determinación. Habían aprendido que el amor, la solidaridad y el coraje podían desmantelar incluso a los adversarios más formidables. Al final, estaba claro, la historia de Santiago y sus aliados no era solo un relato de superación de la adversidad. Era un testimonio del poder de la comunidad, la fuerza que se encuentra en la unidad y la creencia de que el amor realmente puede cambiar el mundo. Mientras caminaban hacia la noche, lo hacían con la cabeza en alto, listos para enfrentar lo que viniera, sabiendo que estaban unidos por una fuerza más poderosa que el miedo, una fuerza de esperanza. Y en esa esperanza, encontraron su propósito.